Bien, amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un evento más de la Sociedad Bastiat en su capítulo Venezuela. La Sociedad Bastiat es un programa adscrito al American Institute for Economic Research con sede en Massachusetts y desde el año 2015 tiene actividades en Venezuela. La Sociedad Bastiat procura reunir a las comunidades empresariales y difundir entre ellas como centro de ideas o tanque de pensamiento todos los fundamentos que permiten hacer o lograr el progreso de las sociedades. Para ello difundimos ideas como la importancia de un gobierno limitado, la existencia del libre mercado, el respeto a la propiedad privada, la libre iniciativa, la libre empresa y la libre competencia, la reducción de la burocracia y, por supuesto, de la carga fiscal para que se pueda atraer inversiones y que las sociedades progresen. Nos pueden seguir en las redes sociales, pueden ver allí una muestra de nuestro trabajo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatPZLA, que es Venezuela abreviado. Y asimismo también pueden ubicarnos en nuestra página web. Estamos en www.bastiatbzla.com. Y para los que deseen apoyar nuestro trabajo con un aporte de $1, si se quiere, mensual o más, por supuesto, pueden hacerlo a través de la plataforma Patreon. Estamos en www.patreon.com/BastiatBZLA. Este evento llega a ustedes el día de hoy en alianza con la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, el ente gremial que reúne a las personas que se dedican a la actividad primaria del campo. Esta alianza se hace en virtud de la promoción de las exportaciones que se está haciendo en este sector. Y para ello, Carlos Alayón, que nos acompaña el día de hoy, nos va a hablar de esta herramienta de los consorcios de exportación. El Carlos Alayón Pernía tiene experiencia en el sector privado, en empresas nacionales y multinacionales por más de 20 años. Además, en el sector público ha ejercido como director general en dos ministerios y además de esto es investigador universitario en materias de logística. Actualmente se desempeña como director general de la empresa de aduana y logística internacional Logistic On Time Group CA. Además de esto, él es magíster cinceratum en gerencia de logística, es especialista en aduanas y comercio exterior, es licenciado en contaduría pública, licenciado en administración, técnico superior universitario en comercio exterior y además también culminó un programa de asesor tributario y un diplomado en docencia universitaria. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con la disertación de Carlos Alayón. Como les decía al comienzo, para prevenir cualquier falla de conexión, fue grabada previamente. Muchas gracias por la oportunidad que nos da la Asociación Bastiat de Venezuela y la Federación de Ganaderos Fedenaga para hacer la presentación en relación a los consorcios de exportación para las pymes de Venezuela. Bueno, muy conveniente es hacer algunas apreciaciones que terminan siendo los principios de esta presentación, los cuales son las siguientes. Desde el punto de vista de exportación, existen muchas definiciones, ¿verdad? Pueden existir definiciones aduaneras, definiciones del mundo de la economía internacional, definiciones empresariales y de alta gerencia, entre otras. Pero en este caso, lo más importante en donde nosotros nos vamos a enfocar es que la exportación es cuando un producto es extraído de un territorio aduanero o de un territorio político para que ese producto sea utilizado definitivamente en el país receptor e impacta la balanza de pago del país exportador. Dicho de esta manera, lo que es conveniente indicar es que el proceso de exportación en esta presentación va a ser básicamente de que las pymes puedan exportar con seguridad y consecuentemente, que es una debilidad que ha tenido nuestro país, Venezuela, en relación a esto. También es importante mencionar que el principio de pymes aquí en esta presentación lo hemos basado básicamente en una metodología de la
International Accounting Standard Board, la cual indica que las pymes son todas aquellas empresas que no están obligadas a realizar publicaciones de sus estados financieros al público en general. Eso es lo que quiere decir, en muy pocas palabras, es que no sean empresas que coticen en bolsas de valores, sean nacionales o sean internacionales. Y por lógica de deducción, que en esencia no sean empresas multinacionales. Esta definición es importante, estas aclaratorias son importantes, porque eso cambiaría el hecho de la presentación de algunos aspectos que se verán en otra presentación, no es el caso que nos ocupa ahorita, cuando las empresas tengan que hacer sus declaraciones de impuestos correspondientes, ¿verdad? Y por supuesto, el gran detalle que tienen los países emergentes, y eso lo han hecho, se han estudiado en el mundo por muchas organizaciones, sobre todo la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ANUDI, que tienen modelos ya exitosos y metodologías que se han aplicado en esos países para que las pymes puedan empoderarse y lograr procesarse en mercados internacionales. Estos son los principios de la presentación. Ahora comencemos. Bueno, ¿por qué exportar para estas organizaciones? Hay muchos principios del por qué exportar, ¿verdad? De alguna manera, el que más nos interesa en Venezuela es el siguiente. Desde el punto de vista macroeconómico, nuestro país ha sido un exportador de productos muy tradicionales en toda su historia, pues, sobre todo en la época petrolera. Y siempre se han planteado el por qué las empresas no exportan sus productos y participan en mercados internacionales. Y de aquí surgen detalles como este. En principio, es una estrategia de desarrollo de la empresa y del país para utilizar mejor su capacidad instalada e incrementar y optimizar los costos a través de la economía de escala para superar posibles dificultades de ventas en el mercado interno. Evidentemente que aquí hay que hacer una aclaratoria. No se puede considerar la exportación como una salida de crisis. No, no, no. Cuando nosotros vamos a mercados internacionales tenemos que tener presencia consecuente en calidad y que supla las necesidades del consumidor. En este sentido, el país receptor, es decir, el país que importa nuestros productos que nosotros somos empresas que vamos a exportar. Y existe, por supuesto, una vez que nosotros logramos eso, los precios de alguna manera internos, nosotros podemos hacerlos mucho más competitivos. Por supuesto, también a través de esto se prolonga la vida del producto, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos una matriz BBC de Boston Broadcasting Consulting, ¿verdad? Tuviésemos, en la medida que nosotros tengamos más oportunidades de acceder a mercados internacionales, nos va a permitir adaptarnos internacionalmente a que nuestros productos compitan en el mundo, y esa internacionalización nos permite una mayor perdurabilidad de ellos en mercados externos e internos. Por supuesto, en la estrategia de exportación reduce riesgo, ya que no solamente se deja de vender en mercados nacionales, sino que se vende internacionalmente. Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de producción, se logran rebajar los riesgos, o sea, se disminuyen los riesgos y se aumenta evidentemente como contrapartida de la estadística descriptiva la confiabilidad. Para mejorar el nivel del talento humano de la organización, ya que cuando una organización empieza a exportar sus productos, tiene que contar con talentos humanos de calidad mundial. Evidentemente que aquí el principio es que en la medida que la empresa empiece a exportar, consecuentemente su personal tiene que de alguna manera asistir a cursos e irse perfeccionando día a día. La temática que vamos a abordar en este conversatorio: los consorcios de exportación y sus riesgos, tipos de exportación, servicios que prestan, servicios que van más allá de las meras actividades de promoción, el modelo italiano, que es un modelo muy exitoso a nivel mundial, y FedExport, que es un modelo
argentino, el cual también ha sido muy exitoso. Consorcio de exportación es un agrupamiento de empresas integrados por un objetivo común. A mí en ese caso siempre me ha gustado aclarar algo importante. Los consorcios de exportación no terminan sino siendo más o menos una estrategia de cooperación y alianza. Es decir, empresas venezolanas, pymes, se unen con la finalidad de lograr internacionalizarse entre ellas en el mercado internacional. ¿Esto qué ventajas tiene? Lo primero, minimizar el costo de la inexperiencia. La exportación es totalmente distinto a vender nacionalmente. Nosotros en Venezuela tenemos una cantidad de canales para colocar nuestros productos, entendiéndose canales, el vínculo que existe entre el fabricante y el punto final en donde es expedido el producto y llega en manos del consumidor. De alguna manera, en el mundo internacional también existen canales, pero esos canales hay que ir con mucha experiencia y conocimiento del país el cual se va a abordar para nosotros poder lograr que nuestros productos lleguen en cantidad, calidad y a tiempo para que sea consumido en el final, que es lo que nos interesa, con el consumidor final, ya sea un producto de consumo masivo o sea una materia prima para la industria. Evidentemente que con un consorcio de exportación se reducen los costos de acceso a la información, ya que se pueden, uniéndose varias empresas, hay muchos departamentos que se pueden permitir desarrollarse dentro de estos consorcios para que puedan abordar el mercado internacional con una estrategia común. Lograr un mayor poder de negociación contractual, efectivamente. Si existen una cantidad importante de organizaciones que se unen a estos consorcios, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante o más adelante, notaremos que esas organizaciones van a permitir un mejor negocio contractual. Es decir, se pudiesen de alguna manera hacer despachos múltiples de varias empresas y no solamente eso, sino que cuando se participa en ferias internacionales, los costos son reducidos, porque es muy distinto asistir a ferias internacionales o a otro tipo de comercialización como el e-commerce, el B2B2C o entre otras metodologías, que eso se tiene que definitivamente planificar y desarrollar en el consorcio, dependiendo de los productos, reduce los costos para cada una de las organizaciones que participan. Y de alguna manera también se puede tener un mejor acceso a recursos financieros y programas de apoyo oficiales y a través de organismos internacionales que se dedican a promocionar las exportaciones. Aquí en Venezuela, como ya sabemos, tenemos a Bancoes, tenemos un entramado nacional, pero también en el mundo existe el importador, es decir, el comprador internacional en un país, el país de destino al cual nosotros le estamos exportando, normalmente pudiese acudir, ¿verdad?, a través de la banca privada a obtener financiamiento para cancelar las exportaciones, pagar servicios de seguro, entre otras cosas. Evidentemente que toda asociación, toda estrategia de cooperación y alianza tiene algunos riesgos, ¿verdad? Evidentemente, al principio siempre hay algo en el mundo de los negocios que tenemos que dejar muy claro, y más en el mundo cuando uno va a un abordaje internacional, que es la confianza. Evidentemente que si la confianza es la virtud que tenemos que lograr, existe un riesgo fundamental que es la desconfianza entre las partes. Eso hay que superarlo, definitivamente. Es decir, aquellos asociados, aquellos agremiados que se unan al consorcio de exportación, tienen que conocerse para que de alguna manera ninguno de ellos se sienta menospreciado en este tipo de negocio. Evidentemente el individualismo en estos negocios, en este tipo de estrategia de cooperación y alianza, no conduce a
un buen cierre de los negocios. Más se tiene que pensar más grupalmente que el punto de vista individual. La falta de homogeneidad en las empresas. Desde esta óptica, es bueno aclarar un detalle. Lo homogéneo no se refiere a que las organizaciones produzcan en esencia un bien o un servicio para su exportación que sea igual. No, no, por el contrario. Más bien la diversidad de productos puede ser conveniente porque se tiene una mejor paleta, lo que llaman en el mundo de las ventas, un mejor portafolio que ofrecer en el mundo internacional. Aquí la homogeneidad en las empresas se refiere, la falta de homogeneidad se refiere básicamente a que las empresas no estén en concordancia para lograr abordar el mercado internacional. ¿Cuál es esa concordancia? Bueno, un consorcio de exportación tiene que ser una empresa, como va a estar en el mundo internacional, una empresa fiable desde el punto de vista tributario, logístico, de mercado, y que la administración la administración esté acorde. Es decir, la organización de las empresas tiene que ser homogénea para lograr un buen objetivo en la exportación. La elección de un coordinador entre los integrantes del grupo. Evidentemente que uno de los grandes riesgos de la asociatividad, de la asociación de este tipo de estrategia, es la coordinación. ¿Quién va a coordinar el grupo? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es normal, conociendo mucho el caso venezolano, la administración venezolana, que la figura principal de la organización en Venezuela termina siendo, digamos, el presidente, el gerente general, porque hemos sido así por idiosincrasia. En este tipo de organización, lo conveniente es que, si bien es cierto, existe esa figura, debe en la parte inmediatamente de asesoramiento a esa figura, un comité que le permita a él la toma de decisión final. Pero en ese comité sí participarían todas que ya la persona que lleva el mando, la decisión esté tomada de acuerdo a la sugerencia del comité, con el firme objetivo de lograr la exportación, el posesionamiento de los productos en los mercados internacionales, y que sean perdurables en el tiempo de estos productos. Exigencia de obtener, y otro gran riesgo es que normalmente este tipo de estrategia no es que son a largo plazo, pero no se pueden esperar resultados a muy corto plazo, es decir, quizás en un término de 6 meses, no. Esto hay que hacer un plan estratégico corto, mediano y largo plazo, de ciertas etapas, para que el consorcio de exportación pueda lograr los objetivos en común. Es decir, ofrecer sus bienes y productos a nivel internacional. Tipos de consorcio de exportación, con relación a la finalidad y con relación a los miembros. La finalidad pueden ser promocionales y operacionales, y con relación a sus miembros pueden ser monoproductos, monosectoriales, multisectoriales y regionales. La finalidad es, bueno, hay consorcios que simplemente son promoción, hacen promoción en el mundo internacional, asisten a ferias, tienen un departamento de estadística muy claro donde llevan el Producto Interno Bruto de los países que van a abordar, cuáles tipos de mercados tienen esos países, qué tipo de estrategia y representantes existen en esos países, es decir, el país receptor, para que los productos sean colocados y poder hacer alianzas, un joint venture o de pronto una representación exclusiva de los productos nuestros en el exterior. Esos son básicamente lo que serían las relaciones promocionales, pero también existen operacionales. Los operacionales son todos aquellos que de alguna manera hacen la operación completa, es decir, desde que el producto está debidamente realizado, fabricado, mil disculpas, y elaborado en territorio venezolano, se encargan a través de la logística
las buenas prácticas logísticas, de colocarlo en el mundo internacional. En esencia, la idea es, de alguna manera, que esto pueda complementarse con los mixtos, cosa que no lo anoté ahí. ¿Cuáles son los mixtos? Que son la base de todo esto, que sean promocionales y de operación, en donde el consorcio pueda llevar eso. Evidentemente que hay algunas particularidades, ¿verdad? Los cuales quizá en otra segunda charla, esas particularidades de operación tuviésemos que conversarlas, pero son bien específicas y las podemos conversar. Y en relación a los miembros, bueno, pueden ser de monoproducto, tal como lo había dicho en algún momento, se pueden buscar alianzas en donde existan solo productos para exportar. Voy a poner algunos pequeños ejemplos. Los consorcios de exportación, tal como les dije, en casi toda Latinoamérica, nosotros en la realidad en Venezuela estamos un tanto incipientes, por decir alguna palabra en relación a esto. Pero, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿verdad? O en el caso argentino, el monoproducto se refiere a que se han unido algunos fabricantes en relación, se han unido consorcios de exportación de algunos productos. Digamos, el vino, ¿verdad? Se reúnen los que cultivan la vid, ¿verdad? Después hacen en su destilería, hacen el producto y otros que se dedican a la comercialización. Pero ellos, para tener más fuerza y tener una mejor paleta de los productos y las marcas que ellos pueden ofrecer en el mundo, se han unido en consorcios de exportación y son considerados como proveedores en el mundo de monoproductos. Pero resulta que es un monoproducto de origen, que tienen su marca de origen, que también se puede presentar en los consorcios y es bueno registrarla, en donde ellos pueden salir a exportar una cantidad de productos, digamos en este caso vinos argentinos, vinos chilenos, pero ya con una mejor paleta, o sea, vinos de diferentes marcas, de diferentes estilos, pero que llegan al fin a los mercados internacionales. Pueden también estar desde el punto de vista, como lo decimos aquí, con relación a su miembro, pueden ser a través de sectores monosectoriales, ¿verdad? Como de alguna manera esto lo que indica es que por sectores de comercio, por decir, el sector metalúrgico venezolano pudiese unirse en un consorcio de ellos y pueden salir a exportar, o multisectoriales, que es que varios proveedores, fabricantes, mejor dicho, mil disculpas, de los productos se incorporan y pueden salir con una mayor paleta. Digamos en el caso de la construcción, por decir algún caso, estamos fabricando casas prefabricadas, pero resulta que existen, ¿verdad? En ese grupo del consorcio se unen arquitectos donde pueden hacer diseño y hay en unos países, digamos, por citar un ejemplo, países centroamericanos interesados en que se participen con consorcios, o sea, se participen exportadores que estén dispuestos a hacer casas prefabricadas en esos países. Bueno, los arquitectos son fundamentales para hacer los diseños. Después los productores la hacen en relación a lo que está pidiendo el cliente final. Y por supuesto pueden existir consorcios regionales. Aquí en Venezuela, casos muy importantes, ¿verdad? Digamos, en el mundo de la ganadería, sabemos que los pequeños rumiantes, si tengo algún error, mil disculpas, en realidad tampoco soy experto en animales, ¿verdad? No es mi carrera. Pero entiendo que los pequeños rumiantes, llámense cabras, llámense ovejos, normalmente están en las zonas un poco más áridas, ¿verdad? Digamos en este caso en la zona norte, el estado Falcón, el estado Lara, etc. Pero el ganado vacuno está normalmente en zonas intermedias. Las zonas intermedias, digamos que Barinas, que es Portuguesa, etcétera, por ahí, por esa zona. Y en las zonas en donde el clima, ¿verdad?, es más abundante en relación a agua, existen los bufalinos. Bueno, los regionales, ¿qué quieren decir? Que por sus condiciones, ¿verdad?, se puede permitir, o sea, es conveniente que ellos se unan solo el consorcio de exportación, por citar un ejemplo, de los pequeños rumiantes, de los bovinos o de los bufalinos, y con ello ellos pueden inclusive hasta comprar o adquirir productos en mercados nacionales e internacionales a mucho mejores precios porque tienen mayor poder de compra. Bueno, eso es por citar algunos ejemplos.
Desde el punto desde el punto de vista de consorcio, existen, pueden ser por finalidad, por los cuales son promocionales y operacionales. Eso ya lo habíamos dicho, pero para definirlo aquí lo podemos indicar. Los promocionales es una alianza creada para explorar los mercados de los productos, compartiendo costos, promociones y el aspecto logístico que permiten promover los productos a nivel internacional. Y en el caso de los operacionales, una alianza de empresas con la intención de realizar actividades de promoción comercial y organizar ventas de los productos en los cuales ellos participan, ¿verdad? Con relación a sus miembros, lo habíamos de alguna manera mencionado, bueno, están los multisectoriales y los regionales. Entonces, ¿cuáles son los servicios básicamente de un consorcio? Ya consolidado el consorcio de exportación, todos aquellos que tengan la capacidad neta de producción, FOB, puerto, aeropuerto o alcabala terrestre para hacer sus exportaciones, ¿el consorcio en qué le da soporte? Bueno, lo primero son los servicios administrativos, ¿verdad? Evidentemente que aquí todo lo que vamos a mencionar es que el grupo internacional que participa en el consorcio es fundamental. Entonces, los servicios administrativos para darle apoyo a esos consorcios es fundamental porque el aspecto administrativo nacional e internacional en una estrategia de internacionalización es un tanto distinto, ¿verdad? Evidentemente, traducciones, interpretación, asesoramiento, asesoría jurídica, creación de un sistema común de información para difundir los datos de desarrollo de mercado, asistencia en la tramitación en procedimientos de transporte y aduanas. Este aspecto es fundamental. Es muy distinto. El tema venezolano, nosotros tenemos un entramado aduanero fundamental, muy bien diseñado, acorde a las políticas internacionales. No obstante, es totalmente distinto cuando un exportador acude ocasionalmente y, como se pudiese decir así, a cuentagotas a las aduanas, ¿verdad? En las aduanas, evidentemente, las cuales son llevadas por nuestro sistema aduanero, que lo lleva el CENIAT, ¿verdad? Y Resguardo Nacional, a la través, que está en manos de la Guardia Nacional por ley, la potestad y el control aduanero está en manos básicamente del CENIAT y el aspecto de, el otro aspecto que mencioné hace unos minutos, ¿verdad? De resguardo, mil disculpas, fue un lapsus de resguardo, lo lleva la Guardia Nacional. Es muy distinto cuando ven un exportador muy ocasionalmente a cuando ya es muy frecuente que ese exportador llegue. ¿Eso qué va a permitir? Bueno, va a permitir detalles que, por ejemplo, están en nuestra legislación como reconocimiento en planta, ¿verdad? Eso está en nuestra legislación. Hay un pronunciamiento y hay una providencia en relación a lo que es el facilitamiento, la facilitación, mil disculpas, en relación a estos aspectos aduaneros que hay que cumplir. Y evidentemente nosotros como exportadores tenemos que cumplir con muchos detalles el tema de aduana. ¿Por qué razón? Todos los productos, tal como sabemos, tienen aspectos importantes a cumplir porque nuestro país receptor, es decir, a la persona que a nuestro cliente que le vamos a hacer la exportación, el cual él se convierte en importador en su país, ¿verdad? Tenemos que cumplir nosotros como exportadores los regímenes legales internos, pero también los regímenes legales para el país de destino. Voy a citar un ejemplo. Si hay algunos productos, ¿verdad? O una buena cantidad de productos que nos van a pedir registro sanitario, o nos van a pedir aquí en Venezuela, ¿verdad? O nos van a pedir que nosotros cumplamos con las debidas normas de propiedad intelectual, o que nosotros cumplamos con normas de régimen legal de solicitud de un certificado de suficiencia nacional y nos permitan exportar. Se pide del Ministerio de Alimentación. O simple y llanamente algún producto
que por alguna razón va a ir a mercados internacionales donde nosotros, Venezuela, tenga acuerdos recíprocos. Entonces nosotros tenemos que pedir un documento fundamental para que el importador, es decir, a la persona que le va a llegar nuestro producto de exportación, pueda acceder a desgravámenes, que eso se llama el certificado de origen. Toda esa cantidad de documentos hay que entregarlos en la aduana. Esos documentos aduaneros, o sea, esos documentos de régimen legal, permiten que el país sea extraído, que nuestros productos se logren con una correcta y perfecta exportación y cumplan con esos regímenes legales en nuestras aduanas. Entonces, el aspecto aduanero es fundamental. El otro aspecto es de que él preste el servicio de consorcio de exportación, el establecimiento de vínculos con instituciones locales e internacionales, ¿verdad? Y nacionales e internacionales. ¿Por qué nacionales e internacionales? La nacional, porque nosotros trabajando como un consorcio de exportación, podemos acudir a nuestras instancias gubernamentales ya no como un exportador único, el cual con seguridad que nos van a atender, pero definitivamente hay una gran diferencia cuando nosotros acudimos ya como un consorcio que representa un sector, unos productos o simplemente varios productos. Totalmente distinto, porque nuestro entramado nos va a permitir, caramba, el impacto que crea este consorcio de exportación en el sector, en un subsector venezolano, es muy importante, que representa de las exportaciones no tradicionales un buen porcentaje de ellas, y está contribuyendo con un gran esfuerzo empresarial a colocar productos internacionalmente. ¿Cuáles son los otros servicios relacionados de promoción? Bueno, la publicidad conjunta, catálogos, sitios web, etcétera, etcétera. Entre ellos también es importante mencionar las redes sociales ahorita, la metodología B2B2C, o B2B2, o B2B to custom, to B2B, business to business to customer, business to representative, o sea, para el representante, entre otros, ¿verdad? Promoción y organización y coordinación de las ferias internacionales. Las ferias internacionales es totalmente distinto. Cuando los que hemos ido a ferias internacionales, si uno llega un producto solamente, ¿verdad? El esfuerzo es muy alto. A mí me surgió una experiencia, en una feria internacional importante en Latinoamérica. Nosotros estábamos llevando unos productos de silenciadores. Muchas de las personas, cuando nosotros hacíamos la encuesta, que se nos acercaban, nos decían, qué bueno que ustedes tienen silenciadores, pero dentro de ese subsector ustedes no pueden ofrecer, en ese instante había pastillas de freno en Venezuela, pastillas de freno. Entonces había una paleta de productos que se podían ofrecer, pero eso nada más solo se logra con los consorcios, porque simple y llanamente nosotros como productores, en ese caso, de los silenciadores, no teníamos sino un producto y la variedad que existiera dependiendo del vehículo, ¿verdad? Creación de marca registrada en el consorcio y un apoyo mediante la actividad en promoción. Evidentemente que el consorcio, poniéndose de acuerdo, o sea, llegando a un acuerdo, todos los asociados, pudiese tener una marca colectiva. Un ejemplo de ello, muy conocido en el mundo, ¿verdad? Es el caso de Café de Colombia. Café de Colombia es una marca que ellos implantaron básicamente de hace 20, 25 años, si mi memoria no me falla, y ellos llegaron a un punto de tener una promoción internacional. ¿Quién no conoce Café de Colombia en el mundo? Es solo un ejemplo, y estoy colocando un ejemplo de un país que es nuestro hermano, que está cerca, que sí es posible, o sea, la exportación definitivamente es posible trabajando con mucho ahínco y logrando la exportación. ¿Verdad? Creación de programas colectivos de comunicación, promoción y comunicación, y por supuesto las actividades de relaciones públicas, que siempre son importantes para afianzar este tipo de estrategias. Los servicios que van más allá de la promoción, la información sobre adelantos técnicos del sector,
el sector se beneficia de los adelantos técnicos internacionales porque va a estar update en el mundo internacional. La organización de actividades de cursos y capacitación, los cursos serían para el consorcio de exportación, investigación de mercado, introducción de normas de calidad. Nosotros tenemos normas que tenemos que actualizarnos. Ejemplo, la norma ISO 25000, la cual está destinada para la OEA, un consorcio de exportación, puede, en el caso venezolano, ir y adoptar esa metodología, pero tenemos que dictar cursos y formar a nuestro personal. Determinación de distribuidores de los clientes a través de alianzas internacionales, ya sea con joint venture, representaciones, ya sean parciales, totales o mixtas, entre otro tipo de distribuidores y estrategias. Establecimiento de una red común de distribución, claro, el esfuerzo que dedica un consorcio a sus agremiados no es un esfuerzo, es un esfuerzo en conjunto. Esto permitiría en una cadena de suministro, por citar un ejemplo, hasta de alguna manera lograr una mejor cadena de frío que la que tenemos en el país, justamente para la distribución nacional y para los mercados internacionales. Investigación y desarrollo de productos nuevos para poder colocarlos en el mundo, ¿verdad? Ya como habíamos conversado, con una marca única. Selección de proveedores en materia primas y definición de métodos comunes de la empresa de compra. Este aspecto es fundamental. Porque también vienen algunos aspectos tributarios y aduaneros. Nosotros en nuestro régimen, la legislación venezolana establece, por citar algún ejemplo, algunos regímenes suspensivos. Hablemos, por ejemplo, de este muy cortamente, que no es el caso que nos ocupa, pero podemos dedicarlo unos 60 minutos. Nosotros tenemos, por decir algo así, ¿verdad? Nosotros tenemos que fabricar, o tenemos que definir, vamos a hablarlo así, nosotros tenemos que definir la compra para la vacuna de ciertos animales nuestros, ¿verdad? Aquí en Venezuela. Si eso se compra en conjunto, la posibilidad de acceder a mercados internacionales es mucho mayor que cuando se compra individualmente, ¿verdad? Y dentro del consorcio, con todo, en el caso de este que estoy mencionando, pues de los animales, pudiesen disfrutar de un mejor precio de eso. Y fuera de eso, en caso de que exista algún, ¿cómo se llama? Algún aspecto, mejor dicho, algún impuesto, mil disculpas, algún impuesto de importación para la introducción de esos productos a través de un régimen suspensivo, digamos, por ejemplo, ATPA, admisión temporal de perfeccionamiento activo, simple y llanamente se vacunan esos animales o otro tipo de detalle, alimentación especial, qué sé yo, alguna cantidad de cosas que se puedan utilizar ahí y que sean destinados para los animales, para que ellos mejoren su genética, su salud, y esos animales van a ser luego exportados, pudiesen tener una suspensión de esos tributos. Y evidentemente esa importación va a salir a la postre materialmente en que, como se afianzaron los tributos, no que gozaron de ese beneficio. En todo caso, eso sí sería en algún momento, no sé si la sociedad permitiría, ¿verdad?, que nosotros habláramos de los regímenes suspensivos que pueden gozar, porque ya sería tema de otra clase. Pero por ahí va la idea y para hacer una reseña de esto. Y por supuesto, el transporte en conjunto es muy distinto, ¿verdad?, que uno vaya a una naviera y uno pida, mira, dame espacio en buque y asignación de container, que uno vaya a pedir solo para un container, o de pronto uno puede, si hay otros agremiados y va a salir a ese país de destino, uno puede mejores precios. Como todo volumen, normalmente es eficiencia, y la eficiencia se resume en dinero. Existen algunos modelos, tal como que ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, internacionales de asociatividad empresarial. Los modelos más exitosos, pues el modelo Italia tiene unos modelos espectaculares, los cuales ellos a través de los consorcios de exportación, ellos han logrado colocar productos
y una muy buena cantidad de productos. Verdaderamente ahorita no tengo la estadística del Producto Interno Bruto, cómo han impactado los consorcios de exportación, pero sé que su impacto ha sido muy sustancial en el mundo internacional. Y el modelo italiano es uno de ellos, ¿verdad? En donde ellos tienen con regiones industrializadas en el norte, en donde están constituidas por grandes empresas, principalmente conformadas en consorcios, también tienen regionales, y la tercera Italia en la región central y en el noreste, donde las pymes es la estructura industrial más importante. ¿Para qué? Para empresas que se dedican, hasta en algunos casos, únicamente para exportar. Es decir, exportan, producen y exportan a través de los consorcios o con la fortaleza que le dan los consorcios, y eso le permite tener una estructura perfecta para lograr la promoción de las exportaciones, ¿verdad? En el caso de Fedexport, ¿verdad? Que es la federación italiana, ellos se conforman, tal como más o menos de alguna manera dice la reseña, tienen 300 consorcios, ¿verdad? De esos hay 120 asociados en Fedexport, es decir, de 300 consorcios, ellos tienen en la Federación de Exportación 120. Esto es tenemos que resaltar que esto es algo que es voluntario, con la mejor intención de hacer una alianza estratégica cooperativa con el único objetivo de la exportación. Y bueno, ahí están más o menos todos los datos. Más del 80% de las empresas adherentes no tienen más de 50 empleados. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por las investigaciones que he realizado, ¿verdad? El tema es que ellos han llegado a un punto de producción tal que hasta han utilizado metodologías importantes del mundo, tal como robótica, para que los productos que ellos fabrican estén en sus almacenes y sean destinados al mundo internacional, tengan los mejores precios. Es decir, se valen de la economía de escala para ofrecer un mejor precio en mercados internacionales y ser altamente competitivos. Las exportaciones anuales de ellos, fíjense, las tenemos aquí, están básicamente en un 7% de las exportaciones totales italianas. Solo para las pymes, el 7%, no sé realmente cuántos son los ingresos italianos, no voy a ser atrevido en eso, pero ya sabemos que es un país que figura entre los grandes. Tener el 7% de que las pymes estén exportando, eso es un avance importante, porque al fin y al cabo, ellos son los que son la cabeza de lanza, es decir, la punta de lanza para el mayor entramado de aquellas empresas que producen y dan mano de obra a la comunidad, ¿verdad? Bueno, los consorcios allá están integrados por las micros y pequeñas y medianas empresas. El número de empresas conformadas no es inferior a 5, provienen de 3 regiones italianas diversas. O sea, en un consorcio de exportación, lo mínimo, lo ideal es que sean básicamente unas 5 empresas, ¿verdad? Tienen su estatuto, tienen su reglamento, su acuerdo, evidentemente que eso es fundamental en una estrategia de alianza, ¿verdad? Pueden lograr pueden lograr financiamiento a través de para las ferias internacionales, y por supuesto realizan campañas publicitarias, encuentros promocionales, entre otros. Y aquí hay algunos datos en relación a los gastos. Pues los gastos admisibles serán no menores a 50.000 euros y no superiores. Ese es un dato bien interesante, ¿verdad? Que lo único que desea reseñar es que los gastos admisibles para ellos son bastante reducidos. También existen en Latinoamérica, busco otro país dentro del mundo de exportación y desde el punto de vista de negocios internacionales, más allegado a nosotros, en el sur del cono de nuestro continente, que es el caso de Argentina, ¿verdad? Ellos evidentemente están conformados en Fede Export Argentina y tienen algunos datos aquí importantes, bueno, de reseñar. Tienen cursos de formación, el interés es promocionar y es casi un socio de exportación. La gran mayoría son grupos que tienen más de 2 años en funcionamiento. El 90% de las empresas tenían
experiencia de exportación, pero vieron que trabajando en conjunto es menor, y para un año, evidentemente que esto no está muy actualizado, pero para el año 2013 se creó el CONEXPOR Argentina, que es una asociación que coordina los consorcios de exportación, es decir, coordina es como la Federación de Exportación italiana, pero en este caso es para Argentina, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, que es FEDENAGA, ¿verdad? Evidentemente que la idea es, de alguna manera, adaptar el modelo de la ANUDI, es decir, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la que ha impulsado este tema de cómo lograr una alianza para las pymes internacionalmente. Evidentemente que todo lo primero tendría básicamente 4 pasos, ¿verdad? El primer paso es diagnosticar la estrategia asociativa y constituir el consorcio, ¿verdad? Es fundamental. De todos modos, aquí hay algunas alianzas, algunos aspectos importantes. Normalmente por nuestra legislación y como vamos a acudir a mercados internacionales, recordemos que son operaciones comerciales, ¿verdad? Entonces tendría que ser que estén asociados a través de una figura jurídica que sea loable, pues. O sea, a través de una fundación o entidades sin fines de lucro, realmente eso no va a caminar, ¿verdad? Eso tiene que ser a través de compañías anónimas, probablemente cooperativas, ¿verdad? Es decir, que se permita y que quede claro que desde el punto de vista de comercialización existe una renta, y esa renta tiene que ser repartida entre los socios, evidentemente después del pago de impuestos, o sea, lo que se llama la renta neta, ¿verdad? Analizar los aspectos logísticos de abordaje del mercado exterior y de operaciones de exportación, evaluar organización de costos de factibilidad y la creación del consorcio. Una vez con estos 3 primeros pasos, ¿verdad? Que es arrancar y puesta en marcha del consorcio con el firme propósito de lograr la internacionalización a través de la colocación de bienes y servicios internacionalmente. Ese es el punto de vista, desde el punto de vista de lo que son los consorcios y desde el punto de vista organizacional y de puesta en marcha de un consorcio de exportación. Sin embargo, aquí debemos hacer una pequeña pausa para lograr explicar esto. Como sabemos, Venezuela tiene un entramado internacional diseñado desde hace muchos años, ¿verdad? Y bueno, en los últimos años también, de acuerdos de alcance regional, acuerdos de alcance espacial y acuerdos multilaterales y acuerdos bilaterales. Nosotros tenemos cerca de 27 tipos de acuerdos de esto. Sabemos que nosotros estamos en Mercosur, por lo menos hasta ahorita estamos en Mercosur, ¿verdad? Y nosotros que es un mercado importante en el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí los acuerdos firmados en donde tenemos de gravámenes importantes todos los países que confluyen en este acuerdo. Recordemos los que son Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Venezuela, son 5, conforman casi 600 millones de habitantes, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Y tienen unos ingresos muy importantes, muy importantes. Verdaderamente que ahorita no los recuerdo, no es el interés, pero todos sabemos que son importantes. Nuestros productos tienen libre de gravamen, es decir, 0 de gravamen si nosotros exportamos a esos países. Evidentemente que ahí surge un gran detalle. Esa exportación tiene que cumplir perfectamente con la que se llama la certificación, es decir, el certificado de origen, ¿verdad? Que lo otorga entre el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior. Básicamente en eso, recordemos que ahorita hace 2 meses se creó la taquilla única, ¿verdad? Y la está ya implementando el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, la cual ahí va a permitir en la gran medida facilitar
toda la documentación de regímenes legales que tiene el entramado venezolano. Entonces, este ejemplo que estoy indicando aquí, ¿a qué nos viene a colación? Que evidentemente la primera estrategia que tiene que hacer, y aquí va enfocado, un consorcio de exportación es lograr exportar a países con los que nosotros tengamos acuerdos de comercialización y gocemos de desgravámenes. Entre esos, ¿quiénes están? Principalmente está, como mencioné hace unos minutos, el mercado común Mercosur, ¿verdad? Tenemos acuerdos firmados desde hace mucho tiempo con bilaterales como países como Chile, Argentina, ¿verdad? Colombia, todavía están vigentes. Y entre otros, está Paraguay, por supuesto, también, y está Uruguay. Tenemos acuerdos firmados recientemente con Turquía para el degravamen para la exportación recíproca y degravámenes de productos. Y el primer entramado que nosotros tenemos que buscar, la primera posibilidad que nosotros debemos pensar y diseñar, no solamente desde el punto de vista del desgravamen, desde el punto de vista del beneficio que nos otorga el acuerdo, sino desde el punto de vista de logístico, desde el punto de vista de llegar al mercado a través de las 4P, precio, plaza, promoción, producto, y por supuesto, plaza con su PC, control, cobertura y costo, llegar a esos países que tenemos ya ese beneficio fiscal importante para introducir nuestra mercancía, tenemos que arrancar por ahí. ¿Para qué? Para ya ir gozando y aprovechando todos los beneficios que nos otorgan las leyes, ¿verdad? Conclusión. Los consorcios de exportación es una herramienta útil para las pymes que quieren internacionalizarse. Ya eso lo hemos conversado, ¿verdad? Porque es distinto ir individualmente a ir en conjunto. Los tipos de consorcios de exportación deben ser diseñados de acuerdo a las necesidades de la asociación. La estrategia de cooperación en consorcio es aprobada por los países que tienen éxitos tangibles, y la experiencia latinoamericana a través de la ANUDI, que ya conversamos, Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la cual dicta la metodología, hoy lo indica, no es un mecanismo de fuerza, simplemente es una orientación, es una metodología. FedExport, que en el caso de Colombia, disculpen, en el caso de las cooperaciones italianas, y la experiencia que tiene Argentina, entre otras. Colombia también tiene consorcio de exportación. Y los servicios que se deben prestar en los consorcios deben ser eficientes, permanentes en el tiempo, con objetivos claros, medibles y confiables. Bueno, a todos los presentes, muchas gracias por la oportunidad de la Sociedad Bastiat, la Federación Nacional de Ganaderos, FEDENAGA, y continuemos adelante con este mensaje final. Los vientos y las olas son siempre favorables a los navegantes más hábiles. Edward Whitson. Muchas gracias. Bien, Carlos, excelente. Muchísimas gracias. Ahora llega el momento en el cual las personas que nos acompañan pueden hacer sus preguntas. Para ello tienen la herramienta del chat que brinda la plataforma Zoom, y tendremos unos 10, 15 minutos para que ustedes puedan satisfacer esas dudas con la explicación que nos tiene Carlos para ello. Muchísimas gracias. Bueno, adelante. Bien, para las personas que se anotaron, se inscribieron a través del formulario, teníamos acá ya había un espacio para hacer las preguntas. Entonces aquí van las primeras. Carlos, ¿cómo realizar la exportación de madera? Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias a los asistentes, ¿verdad? Cuando me hacen esa pregunta, evidentemente yo tuve que referirme al arancel de aduanas, ¿verdad? Que es el que de alguna manera dicta las normas para la importación, exportación de los productos que son susceptibles de una operación aduanera. La madera en particular está debidamente clasificada en el capítulo 44
y tiene un régimen legal muy, bueno, de alguna manera bastante, me pareciera bastante asequible, ¿no? El cual pide para la exportación, ¿verdad? Se solicita un certificado sanitario, del país de origen, el cual probablemente también se lo van a pedir en el país que va a ser la importación, es decir, el cliente nuestro, exacto, el que va a hacer la importación, es decir, el cliente nuestro. Exporta el productor nacional y el país receptor, que es el importador, probablemente también lo pida. Y definitivamente hay que estar inscrito en el Instituto Nacional de Sanidad Animal, INSAI, como productor, ¿verdad?, de madera, su producto madera, y obtener un permiso de exportación, ¿verdad? Por supuesto, para los que manejan este rubro, saben que es un rubro que está atado al Ministerio del Ambiente y evidentemente el MAT a través del INSAI, y le van a pedir las guías de traslado de ese producto y por supuesto las marcas en cada uno de los rolos. Eso me refiero cuando es la madera en bruto, ¿verdad? Sin embargo, ese capítulo, ¿verdad?, que arranca con madera en bruto, con razones obvias de la metodología de clasificación arancelaria, ¿verdad? Luego vienen productos de madera, mesa, silla, etcétera. Ese no tiene ningún régimen legal porque ya es un producto elaborado. Entonces ahí lo que sí habría que estar muy claro es exactamente qué tipo de madera, ¿verdad?, cómo se va a enviar, ¿verdad?, si es en rolo, si es relativamente semi elaborada, si es en paneles. Entonces, evidentemente que, bueno, que es una pregunta bastante general y ahí, como te dije, Luis, es importante si pudiésemos dejar el Gmail, el Gmail que yo manejo, pues logisticontimegroup@gmail.com, para a esa persona en particular, o si nos deja el Gmail, ¿verdad?, con todo gusto nos ponemos en contacto y evidentemente le vamos a pedir unos detalles fundamentales para poderle responder con exactitud su pregunta. Pero en la realidad es eso. Piden el certificado sanitario del país de origen, un permiso sanitario del INSAI, y evidentemente hay que saber a qué país va dirigido y probablemente si es un país que esté dentro de los acuerdos multilaterales que tenemos nosotros o bilaterales, dentro de los 27 acuerdos que mencionamos ahí, habrá que ver cuál es los requisitos del país importador. Bien, gracias, Carlos. Por aquí una segunda pregunta. ¿Qué mercados son viables aún sin la certificación de Panaftosa? ¿Cómo puede afectar la falta de manejo sanitario del rebaño nacional en las exportaciones actuales? La certificación de Panaftosa que refiere aquí la persona que pregunta es la de que el territorio se encuentra libre de la enfermedad, de esta enfermedad que es la fiebre aftosa. Adelante, Carlos. Bueno, en la realidad mi experiencia en la realidad importé pequeños rumiantes, ¿no?, como tú sabes, Luis. Mi experiencia es la siguiente, ¿verdad? Un país para movilizar animales vivos, ¿verdad?, tiene, o sea, es decir, en pie, ¿verdad?, tiene que el país receptor, voy a hablar en el caso de una importación para hacer la homologación a la exportación. En el caso venezolano hay que acudir al INSAI en Maracay y ellos lo primero que hacen es aprobar el protocolo de ese país de donde se va a adquirir la mercancía. Es decir, uno acude ahí a Sanidad Animal, ¿verdad?, en Maracay, y ellos hacen un estudio, el cual es un tantico, digamos así, ellos con todo lo expedito que son, es muy detallado y probablemente tarde entre 8 o 9 meses. En este caso, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es que ante la solicitud del importador, estoy hablando en este caso de una importación para llevarlo el tema de exportación. Lo hago así como metodología porque es mucho más práctica que hablar directamente de la exportación, ¿verdad? El país que va a exportar, no, se le van a pedir una cantidad de documentos, ¿verdad?, sanitarios, muy atados con el tema de salud animal, ¿verdad? Los funcionarios del país receptor de ese producto, digamos en este caso de pequeños rumiantes, ¿verdad?, sean ovejos, cabras, etcétera,
ellos le van a hacer un estudio de acuerdo a las normas internacionales de sanidad animal. Luego los funcionarios venezolanos van al país de origen, ¿verdad? Y el país de origen, ellos revisan los rebaños y piden una cantidad de documentación, entre ellos pruebas de sangre, etcétera, etcétera. Y por supuesto que la Comisión de Salud a nivel mundial tiene un nombre muy específico, ahorita créanme lo que no lo recuerdo, pero se puede buscar, ¿verdad? Ellos dicen cuáles son los países que están anunciados con ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces, el caso venezolano es igual. Si nosotros vamos a exportar, vamos a poner de los países más complicados de exportación, porque aquí me hablan de la fiebre aftosa, ¿verdad? Pero voy a mencionar un país por citar uno, porque el destino es fundamental. Nosotros vamos a exportar a Uruguay. Imagínense ustedes que nos estamos enfrentando con el primer rebaño del mundo, Uruguay, en ganado vacuno, por decir. Uruguay seguro que lo primero que va a hacer es hacer el procedimiento que internacionalmente está atado para esos. Y como nosotros tenemos esta enfermedad en nuestro rebaño de fiebre aftosa, probablemente no aprobemos. Entonces, después de todo esto que estoy explicando muy brevemente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles serían los países que a nosotros nos reciben, con todo de que estamos por salud animal mundial, con ese gran detalle de esa enfermedad a nivel nacional? Simple y llanamente serían aquellos países donde no tenga importancia la clasificación. Bueno, esperemos un segundo que Carlos se le cayó la conexión. ¿Sí me Vamos copias a- ahora? ahora sí, Ajá, continúa. mil disculpas. Bueno, creo haberme quedado con el ejemplo hasta Uruguay, ¿verdad? Si no me equivoco. No, no, mucho más adelante. Estabas hablando de, hablaste un poco más allá, ¿no? Bueno, ok, si fue más allá, entonces me quedé exactamente cuando dije cuáles serían los países que estarían en capacidad de recibir Es rebaño de correcto. nosotros, si el caso es vacuno, ¿verdad? Que a sabiendas de que nosotros tenemos ese detallazo de la fiebre aftosa. Evidentemente, aquellos países donde su regulación internacional permita la homologación de que los rebaños de aquí ingresen a su país. ¿Cuáles son la experiencia que tengo yo? O sea, y no es una experiencia, quiero ser muy honesto, no es una experiencia que yo haya exportado ganado vacuno, ¿verdad? Pero la que he escuchado de personas muy serias en eso son los países del Medio Oriente, que ellos, en la realidad, como reciben ganado en pie, lo que nos van a solicitar es eh, una, una sanidad animal adecuada, unas pruebas de laboratorio, etcétera, ¿no? Que ellas las imponen, adecuado y pueden recibir su ganado en pie allá en los países del Medio Oriente. ¿Y eso a qué se debe básicamente? Recordemos que hay países, ¿no? Como el caso de ellos, ¿verdad? Que tienen una norma, ¿verdad? Que créanme, lo que no recuerdo ahorita el nombre de la norma, pero es algo como esto. Si bien es cierto, los países hebreos tienen una norma que es la norma kosher, ellos, porque así se lo pide su religión, pues, ellos, esos países, los países árabes, tienen una norma versión su religión, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre. Entonces ellos se llevan ganado Halal, en algo pie. así. ¿Cómo Halal. se llama? Ah, ok. Halal es una forma la cual Halal. sí, muy, muy particular de sacrificio animal y por eso ellos no importan la carne congelada, sino que necesariamente tiene que ser el ganado vivo porque ellos lo sacrifican conforme a las previsiones de la religión musulmana. De la religión. Entonces ellos se los llevan en pie, los sacrifican allá, lo colocarían en ¿cómo se llaman? En piezas y bueno, va al consumo. Entonces ellos ahí no tendrían mayor problema. De todos modos entiendo y comprendo que hay un esfuerzo muy importante para de alguna manera erradicar esas enfermedades que bueno, lamentablemente nosotros tenemos en nuestros rebaños. Bien, gracias, Carlos. Por aquí una tercera pregunta. ¿Tiene información específica en el comercio del cacao en grano?
¿Cómo no? De esa, como esa pregunta la hicieron vía internet y tú me la informaste, Luis. Entonces, tuve la oportunidad de buscar el cacao en grano. Recordemos una vez más que el reino animal y el reino vegetal está debidamente normado por el INSAI, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierra, ¿verdad? Que regenta todo el tema de la salud vegetal y animal. El caso del cacao, evidentemente la organización, la empresa que va a exportar ese producto debe estar debidamente inscrita en el INSAI. Esto es fundamental y hay que hacer un énfasis ahí. La inscripción en el INSAI es muy sencilla, ellos son muy expeditos, sobre todo la inscripción, y después que uno esté inscrito tiene es posible obtener los permisos si está todo en regla, ¿verdad? Con bastante rapidez. Pero hay que cumplir con eso. Entonces, lo primero es estar inscrito en el INSAI, ¿verdad? Como productor de cacao en grano, ¿verdad? Lo segundo ellos van a pedir una cantidad de documentación, por supuesto, que van a pedir el contrato de compraventa, la orden de compra del país importador, que es el país exportador, que en el caso sería una empresa nuestra, esté debidamente con su nombre y todo esté adecuado. Y una vez que uno tiene ese documento, tiene que acudir al Ministerio de Agricultura y Tierra, ahí en la avenida Urdaneta, y el Ministerio de Agricultura y Tierra autoriza en definitivo la exportación del cacao. Hoy por hoy la están dando, ¿verdad? Sin mayores problemas. Al parecer, entiendo, cuando es así, entiendes que hay una producción suficiente que abastece el mercado nacional y es posible exportar. Esa es la información que tengo. De todos modos, insisto, cualquier otro gran detalle, ¿verdad? Con mucho gusto a través del Gmail. Perfecto, gracias, Carlos. Cuarta pregunta. Paralelamente a la creación del consorcio, Oye, se ¿qué quedó colgado, no medidas? me digas. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Se escucha? Carlos. Ya, creo que Carlos se volvió a colgar la conexión. Vamos a esperar un instante. Carlos, ¿estás ahí? No, se salió un momento. Vamos a esperar un instante, por favor. Y una vez que terminemos con esta pregunta que fue hecha a través del formulario de inscripción, vamos con las que están en el chat. Tengo unas preguntas acá de, um, de Loas, que no sé qué nombre tiene esta persona, ser sus iniciales. También Dati Rosales está haciendo algunas preguntas. Y Mili. Así que vamos a esperar un momento a Carlos para que nos responda esas preguntas. Allí tienen la ventana del chat, como les dije. Allí pueden agregar algo adicional. Carlos, ahora sí te veo allí, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí te copio. Ok, perfecto. Sí, ahora te Perfecto. copio. Me quedé paralelamente y... Ajá, paralelamente a la creación del consorcio, ¿qué medidas para incentivar la productividad y competitividad de nuestros productos puede haber? Discúlpame, paralelamente. Ajá, voy nuevamente. Paralelamente a la creación del consorcio, ¿qué medidas para incentivar la productividad y competitividad de nuestros productos se pueden implementar? Bueno, mira, una vez que el consorcio, de alguna manera pero quizás no con el detalle que debe ser, ¿no? Evidentemente que hay un aspecto jurídico, digamos que ya superado esos aspectos jurídicos que ya los conversamos, preferiblemente una compañía anónima, ¿verdad? Se empieza a hacer el diagnóstico de quiénes son los que están afiliados. Es una condición necesaria que sea profesional en el área que aporte o algunas actividades conectadas, neta FOB para poder participar en el consorcio, porque si no sería una persona que terminaría siendo un socio pero sin ningún aporte para el objetivo primordial, ¿verdad? Lo primero que hay que analizar es tener una matriz insumo-producto, ¿verdad? La matriz insumo-producto nos va a decir en particular qué producimos, qué productos, qué insumos se van a necesitar y cuál es el producto final que nosotros podemos obtener para la exportación, ¿verdad? La matriz insumo-producto es bien conocida, tema muy económico, es muy bien conocida por todos y eso, de todos nuestros productores, para unir productos y hacer la alianza de exportación. Una vez que nosotros tengamos la alianza, tengamos esos detalles, mil disculpas, tengamos los productos a exportar como tal, nosotros tenemos
que acudir a los acuerdos internacionales. Y viene una metodología que se llama centro de gravedad en el comercio internacional. El centro de gravedad en el comercio internacional, ¿en qué consiste? Es muy sencillo, es una aplicación económica, ¿verdad? Muy conocida en el comercio internacional, la cual parte de un principio, que el producto que se va a exportar es directamente proporcional a su precio a el Producto Interno Bruto del país receptor, pero inversamente proporcional a la distancia que en donde se va a abordar el mercado. Vamos a citar un ejemplo para hablar así muy meramente, ¿verdad? Si nosotros vamos a exportar, digamos, por decir algo, zapatos a Colombia, tenemos una ventaja importante. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que está muy cerca de nosotros, es frontera, o a los países del Caribe. Por eso muchas veces en los que estamos en temas de exportaciones y nos gustan todas estas áreas, llegan y dicen, el mercado natural son los países cercanos y los países del Caribe. No abordes a Brasil, sino nada más en ciertas áreas, como el área norte, donde está Manaos, que es una población de 4 o 5 millones de habitantes, y está cerca. Si uno va a exportar de pronto el mismo producto, pero a la India, evidentemente que las posibilidades de exportación se reducen mucho. ¿Por qué se reducen? Porque es que la distancia de aquí a la India, si mi memoria no me falla, en buque, en condiciones normales, no hablemos de cómo están ahorita los temas de logísticos de traslado marítimo, ¿no? Que están un tanto, ni siquiera un tantico, sino un tanto bien complicado. Eso estamos hablando de 80 días. Entonces, la distancia es inversamente proporcional a los otros valores agregados que hay. Nosotros con nuestra matriz insumo-producto, nosotros ya inmediatamente aplicando esta fórmula que se llama fórmula de centro de gravedad, eso es una cosa que se aplica hace como 30 años en el comercio internacional, y después analizando cuáles son los convenios que nosotros tenemos firmados con otros países, ya debemos de obtener exactamente en dónde nosotros vamos a vender el producto. Ya con ese paso que tenemos, entonces tenemos los productores, cantidad exportable. Tenemos inmediatamente los convenios internacionales donde nuestros productos gozarían de desgravamen de exportación en los países que los van a importar, ¿verdad? Entonces ya viene el tema de conquistar canales. Cada país tiene un canal de distribución. Si es un producto terminado, acudimos a los canales de distribución y a los canales de distribución adecuados, y si es un producto de materia prima, entonces se nos hace un tanto más sencillo. ¿Por qué? Porque entonces acudir a los canales adecuados para la venta de las materias primas. Y por supuesto, evidentemente que en lo que lleguemos a eso viene una estrategia que normalmente es la que se utiliza en este tipo en los países nuestros, pues, que es buscar representantes, alianzas a través de intercambios, entre otras. Pero básicamente eso serían las etapas. Estas no son etapas para Luis, para ti, para el público, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes. Son etapas que no se logran en 6 meses. Probablemente se logra la primera exportación actuando muy rápidamente, se puede lograr en mucho más allá de 6 meses, pero nunca más allá de 2. Pero al fin y al cabo hay que arrancar, porque si no arrancamos, simple y llanamente, ¿verdad?, nos quedamos estancados en un mundo en donde hoy por hoy Venezuela tiene que internacionalizar a las pymes para poder potenciarnos en las exportaciones y lograr muchos valores agregados en el caso venezolano. Bien, gracias, Carlos. Ahora sí vamos con las preguntas que acaban de hacer ¿Me a través copiaste, Luis? Sí, sí, perfectamente. Vamos con las preguntas que están en el chat que han hecho recién. Cipriana Ramos agradece la invitación y además indica que en Venezuela existe la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. A ver, la persona que tiene las iniciales LOAS dice, si un consorcio de exportación, una vez que esté constituido, se pudiese convertir en una organización económica autorizada o con sus siglas OEA. ¿Escuchaste, Carlos? Oye, Carlos. Luis, no te copio mal, dímelo. Ajá. Que si un consorcio de exportación, una vez que esté constituido,
se puede convertir en una OEA o lo que es lo mismo, Organización Económica Autorizada? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Desde el 11 de septiembre, ¿me copias, Luis? Solo escuchamos desde el 11 de septiembre. ¿Aló? Solo escuchamos desde el 11 de septiembre, Carlos. ¿Me oyes, Ajá, Carlos? mira, Luis, desde el 11 de septiembre, tratar de hacer una... Dime. Sí, adelante, que hay un delay. No nos Mira, estamos escuchando al sí, mismo hay un tiempo. delay. Mira, desde el 11 de septiembre, cuando hubo el ataque de las Torres Gemelas, ¿verdad? Se firmaron unos acuerdos unos acuerdos antiterrorismo y droga a nivel mundial. Venezuela está suscrito en ese acuerdo desde noviembre del mismo año, del 2001, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una organización económicamente autorizada? Eso está debidamente en los tratados SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, lo cual quiere decir lo siguiente, ¿verdad? Un consorcio de exportación, tal como lo mencioné hace unos minutos atrás, si empieza su negociación a nivel internacional, ¿verdad? ¿Sí me copias, Luis? A nivel internacional, actuando solo como consorcio, qué conveniente sería que logre un estatus más alto. Y las organizaciones económicas autorizadas no son ni más ni menos aquellas organizaciones que a nivel debidamente aprobadas por Venezuela puedan exportar facilidad o confiabilidad que ofrecen. Carlos, repite eso último. Carlos, eso último se perdió. Está muy malo el audio. Carlos. Carlos. Bueno, miren, para prever cualquier problema con la conexión de Carlos, yo les pido a los que hicieron sus preguntas por acá, por ejemplo, Dati Rosales, tiene aquí una pregunta. Por favor, Dati, indícame tu correo electrónico. Igualmente, Mili, que está haciendo una pregunta sobre el tema café, ¿ok? Dati también habla de Mercosur. Entonces, por favor, dejen su correo electrónico. Gracias, Dati. Y Mili también. Mili, no sé si está conectada. Sí, también. Mili, por favor, deja tu correo electrónico porque yo creo que Carlos tiene un problema de conexión. ¿Sí me copias, Luis, ahora? Sí, ahora sí. No, es que la línea está terrible. Mira, creo que Sí. me quedé con el 11 de septiembre, ¿verdad? Un poquito más allá, bastante más allá. Ok, bueno, Mira, pero después del fíjate. 11 de septiembre, Ajá. mira, después del 11 de septiembre, Venezuela firma, eh, en noviembre de ese mismo año, firma un convenio para evitar el terrorismo y tráfico de drogas. Entonces, ¿qué es una OEA? Organización Económicamente Autorizada. Son aquellas organizaciones que por su fiabilidad tienen facilidad de trasladar productos a nivel mundial. ¿Quiénes aprueban eso? Bueno, en nuestra ley eso está consagrado, ¿verdad? Exactamente en la Ley Orgánica de Aduana del año de noviembre del 2014 está consagrado y es un consorcio de exportación debería en un tiempo, primero que bueno, que el CENIA ya saque el reglamento, estamos a la espera de ese reglamento, ¿verdad? Tenemos ahí un delay, como dijiste tú ahorita, un retraso inmenso porque somos el único país que no lo tiene ahorita, que tenga un reglamento para declarar a empresas, tal como el consorcio, los auxiliares de la administración aduanera, en organización económicamente autorizada, cuyo su mayor beneficio es la fiabilidad en el comercio internacional de que los productos que están trasladando cumplen con todos los aspectos tributarios, todos los aspectos reglamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, es una posibilidad que existe, hay que esperar el reglamento y una vez que salga el reglamento,
aplicar la ISO 25000 y en relación a eso lograr un abordaje de eso que sería sumamente importante para un consorcio de exportación. Es la única vía de poderlo alcanzar porque, o quizás productores independientes, pero se le hace más difícil. Bien, gracias, Carlos. Por aquí hay dos preguntas más. El tema sanitario en producción de alimentos es un punto muy complejo de barrera comercial. ¿Cómo piensa usted que puede el tema cárnico o lácteo en cuanto a los países en los cuales tenemos acuerdos comerciales? ¿Venezuela en temas de inocuidad alimentaria está preparada para entrar a mercados internacionales? Pregunta de Dati Rosales. Adelante. Bueno, en principio la inocuidad alimentaria es un tema importante, ¿no? Si tú me lo preguntaras de que si Venezuela está preparado, siempre existen adaptaciones para cumplir con el cliente. O sea, en este sentido, el cliente tiene la razón. Ahora, sí hay que decir algo. Si nosotros vamos a exportar a la Comunidad Económica Europea, definitivamente eso es un gran, o sea, una gran barrera a vencer, pues un gran escollo, porque la Comunidad Económica Europea, por citar un ejemplo, ¿verdad? Mientras aquí nosotros tenemos, digamos, cárnicos simplemente en bolsas al vacío, la Comunidad Económica Europea no solamente los tiene al vacío, sino que los piden con atmósfera modificada. ¿Qué es atmósfera modificada? Es simplemente que les traen la cantidad de oxígeno y el productor garantiza que una vez que estén en el anaquel, esos productos, como tienen una muy baja cantidad de oxígeno, la reproducción de bacterias es mínima. Nosotros no tenemos ni siquiera maquinaria de esa, ¿verdad? Entonces es un tema de evaluar. Que nosotros lo tengamos, que surge también en la pregunta que nos hace nuestra colega, ¿no? Que nosotros lo tengamos en los acuerdos. Bueno, recordemos que los acuerdos que suscribe el Estado venezolano son acuerdos de carácter normalmente general. Después, en donde se presentan ciertas facilidades al comercio internacional, entre ellas muy manifestadas con la degradación arancelaria que nos otorgamos entre las partes. Sin embargo, después vienen comisiones de enlace, donde esas comisiones tienen que actuar ¿para qué? Para adecuar nuestros productos en esos mercados sin que el mercado se vea afectado simplemente porque nosotros estén obligados a comprarnos a nosotros. No, los acuerdos bilaterales, multilaterales, nunca se puede hacer para, ¿cómo se puede decir esto? Para menospreciar el nivel que ha alcanzado ese país. Simplemente es para igualarlo, mejorarlo. Definitivamente, la respuesta ¿cuál sería? Si la queremos hacer muy corta, es un escollo a vencer, pero hay que hacerlo, simple y llanamente. Por eso dijimos en el consorcio de exportación que nosotros nos vamos a adecuar a nuevas tecnologías. Definitivamente nos tenemos que adecuar a nuevas tecnologías para poder lograr el abordaje del mercado. Bien. Mili pregunta, ¿a qué ente gubernamental tengo que dirigirme para solicitar el certificado de origen si estoy en Venezuela? ¿Y cuál sería si estuviese en otro país? Por ejemplo, Trinidad y Tobago, a través del convenio bilateral con Venezuela. ¿Y cuánto tiempo sería el tiempo de entrega de ese certificado? Bueno, el certificado de origen en Venezuela, ¿verdad? Que es un documento fundamental cuando se hacen exportaciones y sobre todo con aquellos países que tenemos convenios bilaterales, multilaterales, y lo va a pedir nuestro comprador internacional para gozar de los beneficios del acuerdo. Se solicitan a través del Ministerio de Comercio. Ahora, surge un detalle, ¿verdad? En agosto, el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior creó algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, que es la ventanilla única, ¿verdad? De acuerdo a la Gaceta Oficial emitida en ese momento, créanme lo que ahorita no recuerdo, pero fue exactamente en agosto, finales de julio a principios de agosto de este año. La ventanilla única el regente va a ser el ministerio, o es ya por lo menos de derecho, el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior. Debería ir por ahí. Ahora, la obtención del certificado de origen implica una cantidad de documentación previa a solicitar un certificado de origen.
Si ya la empresa está inscrita como exportador neto en todos los organismos nacionales, evidentemente que tiene un paso adelante. Y la certificación de origen, mi experiencia ha dicho que cuando mucho en 72 horas la tenemos. Sí, pero evidentemente el productor tiene que estar inscrito como exportador, llevar su análisis del valor agregado nacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, la pregunta, creo que con eso la satisfago. Lo único que ahorita estamos en una transición entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior, ¿verdad? Entiendo y comprendo por las últimas informaciones que el Ministerio de Comercio está haciendo todas las ecuaciones, pero si está el exportador inscrito, definitivamente en 72 horas tiene su certificado de origen. En el caso de Trinidad y Tobago, la certificación de origen en Trinidad y Tobago se la va a pedir un importador venezolano, ¿verdad? El importador, el exportador en Trinidad y Tobago tiene que acudir a su ministerio y solicitar su certificación de origen para que cuando eso ingrese al territorio nacional, nosotros podamos gozar de gravamen. De hecho y de derecho, nosotros tenemos desde, si mi memoria no me falla, año 2090, desde 1992, un acuerdo bilateral entre el intercambio de los dos países, ¿verdad? En el mundo internacional, Luis, y a todos los oyentes, existen, aquí en Venezuela, la certificación de origen siempre ha sido a través de los ministerios u organismos aquí. Hasta hace no mucho la certificación de origen era a través de Bancovex, ¿verdad? Después lo cambiaron al Ministerio de Comercio Exterior hace como 11 años, de Comercio, y ahora lo cambiaron a través de la ventanilla única, ¿verdad? Pero hay países tal como Chile, Perú, creo que Colombia, en donde existen organizaciones privadas que dan la certificación de origen. O sea que cada exportador en el país donde se encuentre ubicado tiene que conocer su procedimiento para la solicitud. Porque ya la norma de certificación de origen sí se discute entre las partes de los acuerdos, ¿verdad? De acuerdo a unas normas internacionales de certificación de origen, las cuales las dicta la Organización Mundial de Aduanas. Bien, gracias, Carlos. Por acá, el tema café es similar al cacao, nos dice Dati. ¿Cuáles son los principales limitantes de un consorcio de exportación de cacao o café en Venezuela? Oye, esa es una pregunta que créeme lo que yo en principio no le veo ninguna limitación, pero estoy hablando así aquí muy rápidamente, ¿no? Habría que hacer un pequeño estudio porque el cacao y el café son los que se llaman productos commodities, ¿verdad? Los commodities, como todos conocemos, fluctúa su precio de acuerdo a la oferta y la demanda. A nivel internacional, inclusive son productos que están en la bolsa de valores, ¿verdad? En este caso, no está en la bolsa de valores bicentenaria, organismo que queda ahí en la avenida, en la avenida Francisco de Miranda, en el edificio Europa. No lo tenemos ahí porque no manejan commodities, manejan títulos fiduciarios. Pero habría que ver para el consorcio de exportación justamente eso. Ahora, si bien es cierto, nosotros también tenemos una organización que no es un consorcio de exportación en esencia, ¿no? Pero si ellos contribuyen de alguna manera orientan, pues, al tema del cacao, y entiendo que también debe tenerlo el tema del café, que es como ya te digo el nombre, es como una comisión, ¿verdad? Ahorita, créanme lo que no me viene el nombre a la cabeza, pero yo sí creo que definitivamente un consorcio no tendría limitación. La única gran limitación sería ahí que simplemente existan verdaderos exportadores netos y dispuestos a participar en este consorcio. Bien, y ya vamos con las últimas dos preguntas también de Dati. Una que creo que es, Carlos, ¿estás ahí? Oye, Carlos se volvió a salir. Carlos, volviste, ¿me escuchas? Ahora sí te Carlos. escucho. Recordemos una vez que el objetivo principal del consorcio es dar soporte en todo lo que es la promoción, en todo lo que es la producción, la investigación de mercado, entre otras cosas. ¿Para qué? Para lograr la exportación. ¿Sí me copiaste, Luis? Sí, perfecto. Mira, tenemos ya las últimas dos preguntas.
En la actualidad el Dígame. tema de Mercosur está como tal activo u operativo. Bueno, sí, operativo sí está, ¿verdad? Porque como sabemos, ahí hay el tema comercial sigue vigente. Y hasta que eso esté en, ¿cómo se llama? Esté perfectamente adecuado con la, ¿cómo se llama? Con el tema comercial, el intercambio entre los 5 países tal como las conocemos, ¿no? El aspecto político, que ahí sí, yo sin ser político, no es mi área, ¿no? Realmente no es mi área, pero relativamente uno está enterado de esto, ¿verdad? Es un tema que nosotros no podemos participar en algunas mesas de negociación, pero nosotros estamos en Mercosur, ¿verdad? Con los acuerdos vigentes y todo. Ok. Bien, aquí te preguntan que si conoces el caso de una empresa venezolana que es muy famosa en lácteos, que se llama Bufalinda. Eh, Exporta para los Estados Unidos producto de lácteos de búfalos. Te preguntan que si conoces el caso bueno, no sé, a ver qué comentario puedes hacer al respecto. Sí, no sé. Créamelo que no lo conozco, ¿verdad? Créamelo que no lo conozco. Y habría que ver qué tipo de lácteos son, pues si esos van en queso, si es leche pulverizada, ¿verdad? Que no lo sé. O sea, ¿verdad? Mil disculpas, pero no lo sé. No, Okay. no puedo opinar Bueno, en relación a eso. bueno, amigos, esa Oye, fue la última pregunta. Se les Luis, agradece mucho su presencia. Carlos Alayón, de verdad agradecido también por tu participación, por compartir tus conocimientos con nosotros. Quisiera, por favor, los que puedan activar sus cámaras para tomar un print y nos quede como un recuerdo de la actividad. Y recordarles también que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter por @BastiatBZLA. Y además de eso también pueden seguirnos en nuestra página web www.bastiatbzla.com para que puedan estar atentos a nuestros siguientes eventos. Y recordarles también, por supuesto, que nosotros como centro de ideas, como tanque de pensamiento, lo que queremos es concientizar a la población venezolana en particular sobre la importancia de reducir todas las barreras burocráticas que limitan el comercio. Es muy importante el libre mercado, es muy importante el respeto a la propiedad privada, esto es imprescindible, es importante la seguridad jurídica, que haya reglas de juego claras, que un gobierno esté limitado a sus funciones más básicas para que pueda permitir todo lo que es la explosión de las actividades económicas y que la ciudadanía definitivamente eche a nuestro país adelante. Los únicos países que finalmente progresan son los que tienen un sector privado fuerte. Y eso es lo que tenemos que tomar tenemos que concientizarnos en eso, todos los venezolanos, para finalmente poder salir de esta crisis que nos tiene, en la cual estamos imbuidos. Carlos, también si puedes, por favor, colocar en el chat o indicarlo tu correo electrónico, tus redes sociales, si gusta algún contacto para las personas que estén interesadas en algún servicio de lo que tú prestas como un operador del comercio exterior, como agente aduanal y experto en el área. bueno, ya lo envié, Luis. Muchas gracias a todos. Logisticontinegroup @gmail.com, ¿verdad? Bien. ¿Sí? ¿Algunas palabras finales, Carlos, si quieres compartir con la audiencia? Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a toda la audiencia. Disculpen los problemas técnicos y bueno, siempre a la orden. Y esto es una salida para las exportaciones no tradicionales de las pequeñas y medianas empresas. Bien, muchas gracias. Les recuerdo también, para los que se conectaron un poco tarde o que quieran invitar a amigos, familiares, conocidos, sus socios, a escuchar esta conferencia, espero que ya mañana esté en nuestro canal de YouTube, si no, va a más tardar el lunes. Nos pueden ubicar en esa red, en YouTube, como Sociedad Bastiat de Venezuela. Allí van a ver no solo este evento, sino todos los otros que tenemos allí colgados, nuestro ciclo de milagro, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces, por favor, los que puedan, entonces vean a la cámara para tomar el print y ya con esto nos despedimos por el día de hoy. Ah, ya va, que Manuel acaba de activar su cámara. Vamos con otro print. Si hay alguien más que pueda también colaborarnos con eso. Bien, vamos. Bueno, bien, amigos, muchísimas gracias. Recuérdense, @BastiatPZLA por las redes sociales y estamos en contacto. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos y especialmente a ti, Carlos, por compartir tus conocimientos con nosotros. Hasta Muy amable. entonces, Gracias. buenas noches.